planta potabilizadora Ciudad Deportiva 2. Muy bien, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Estamos con la inauguración de la planta potabilizadora Ciudad Deportiva. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer el recorrido, por favor, doctora alcalde, a través de este pasillo que está a media altura para ver los aireadores donde se hace en la primera parte del proceso. Atrás están los filtros, el sedimentador y vamos caminando, por favor. Por favor, adelante. En los filtros que tenemos aquí atrás de nosotros viene el proceso de separación del nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal es el que nos marca que el agua que obtenemos de los dos pozos que alimentan a esta planta requiere esta primera separación de un contenido de materia orgánica. Aquí a nuestro lado derecho o enfrente ya de nosotros está el proceso de separación por oxidación de ese nitrógeno amoniacal. Tenemos dos entradas porque hay dos pozos que abastecen a esta planta. Uno de los pozos de Ciudad Deportiva está aquí mismo, el otro pozo está más o menos a 1 kilómetro y se llama Santa Úrsula. Ese es el nombre del pozo. Es importante mirar que aquí, además de la areación propia, que se fortalece con la colocación de tezontle, que permite una retención en términos de tiempo ligeramente mayor en cada charola, hay una dosificación de ácido clorhídrico para hacer la oxigenación y la separación del nitrógeno amoniacal. Atrás de nosotros, después de la salida de estos areadores, aquí atrás están los filtros, estos recipientes cilíndricos, son los filtros en donde a través de una incorporación de ciertos insumos se hace la separación del fierro y el manganeso. La planta está diseñada y opera para eliminar nitrógeno amoniacal, fierro y manganeso, y con eso tener la calidad del agua que cumple con toda la normatividad para consumo humano. ¿Opera 24 horas, César? ¿Perdón? ¿Opera 24 horas? Opera 24 horas, opera en forma continua. Sí. A nuestro lado derecho hay un tanque, le llamamos el tanque de recuperación. Este tanque que está acá es un poco más grande, recupera el agua de los filtros o el agua de desecho de los filtros para poder hacer una separación de lo que queda todavía de agua y volverlo a meter a los filtros con lo que ya sale como desechos hacia el drenaje. Aquí, la Agrícola Oriental es una de las colonias más importantes y la otra es la Ramos Millán. La Agrícola, Granjas México, Ramos Millán y una parte de la Agrícola Oriental. Sí. Esta planta empezó a funcionar en septiembre del año pasado, en plena pandemia. Es una planta que ya tiene en operación pues un poco más de medio año, un poco más de 6 meses. Se ve bien conservada. Lo que tenemos en la parte de atrás es el centro de control de motores, la planta de generación propia. Sí, bueno, en estas conozco. En la parte oriente de la agrícola, ¿no? Todavía tenemos que... No, todavía tenemos que llegar. Sí, claro, sí. Sí, claro, para que nos guíe. Oriente, o sea, el límite, Sí, sí hay que hacer justo que salió ahora de calidad. Vamos a rehabilitar la Río Hondo este año, ahí en Pantitlán. Toda esa zona la vamos Sí. a esa zona. Esa entra este año. Sí, porque es el límite. Muy bien, muy bien. Cara con cara con Iztapalapa. Correcto. Bueno, pues entonces, de los filtros, el agua sale al cárcamo de aguas limpias que está junto abajo de donde están en este momento colocadas las sillas. Y
junto al cárcamo están ya las bombas que nos permiten inyectar el agua limpia y el agua potable a la red. Es una configuración sencilla en términos de lo que establecimos con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua como proceso adecuado para la remoción de estos tres componentes. Sergio, ¿cómo va lo de Tláhuac? Doctora, ahorita se perforó. Perdón, alcalde. Echamos a andar el pozo que todavía sacaba un poquito de gas. Ahorita vamos a meterle otro tapón de otros 30 metros. O sea, el tapón que se va a meter ahí. Este se rehabilitó entonces, es nuevo. Se rehabilitó. Sí, sí, sí. Es una... No, estaba deficiente. Cuidado. Bueno, pues son las partes, es una planta de generación propia. Sí. Muy bien, bueno, pues entonces este es el corazón de la operación de la planta, el centro de control de motores y esta unidad de respaldo de potencia que conocemos como la planta de generación propia. Es una planta sencilla. No, es solo cuando tenemos desconexión de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y en Iztapalapa cuántas está entrando ahorita? ¿En cuántas plantas estamos trabajando? Sí, Cu- potabilizadora. Sí, Ahorita Ten- estamos terminando 5 del año pasado y ahorita otras 5 van a ser sí. más otras. Reiteramos la bienvenida en este espacio a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al recorrido por la planta potabilizadora Ciudad Deportiva 2. Es por eso que en esta mañana nos honra y distingue con su presencia el alcalde de Iztacalco, licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. Nos acompaña el director general de agua del Sistema de Aguas de esta ciudad, ingeniero Sergio Ramos Tapia. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, saludamos con mucho gusto y agradecemos contar con la gentil presencia en esta mañana de todas las familias, vecinas y vecinos de la Alcaldía Iztacalco, quienes nos honran con su presencia. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, alcalde de Iztacalco. Muchas gracias, vecinas, vecinos, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos.
Jefa de gobierno, como siempre, es un placer para todos los iztacalquenses, ¿sí o no?, que nos visite. A ver, que se oiga el aplauso a la jefa de gobierno. Muy agradecidos por su generosidad siempre con Iztacalco. Y justamente, qué bueno que hoy nos visita para que veamos esta planta potabilizadora trabajando. Quiero compartirle que con datos extraoficiales, yo no tengo los datos particulares, pero el sistema de aguas ha estado haciendo un número muy importante de obras en toda la alcaldía de Iztacalco. Entiendo con el propósito de redireccionalizar de mejor manera el agua y evitar que haya zonas que tengan más agua y otras que no tengan o tengan poca agua. Estas obras son importantísimas, no se ven, pero sí se sienten. Y la gente, ahora que apenas concluyó la campaña, pues en varios lugares tocaba estos temas. Yo quisiera pedirle, jefa de gobierno, que pudieran hacernos una información pormenorizada para Iztacalco de todas las obras que se han hecho, que son muchas, pero que hay poco conocimiento. Entonces, me parece importantísimo que los habitantes de la alcaldía conozcamos a detalle pues la enorme inversión que está habiendo y la importancia de las obras que se han realizado, que van a mejorar el caudal de agua a las colonias y que van a mejorar la calidad de agua también para los vecinos, que sobre todo en el lado más oriente de la alcaldía, en la parte última del Agrícola Oriental, en Pantitlán, ahí todavía tenemos problemas de calidad del agua, pero lo más importante es garantizar que llegue el agua. Y en esa medida creo que las obras que sí ha hecho el sistema de aguas, nosotros los vemos, nos enteramos, pero obviamente al ser de la ciudad no tenemos los datos que nos permitan informarle a detalle a las vecinas y vecinos. Aquí veo vecinas de Granjas México, de Exegidos, de Magdalena Mixhuca, que son los vecinos más inmediatos a esta instalación, de La Rodeo, que está enfrente de la Mixhuca, o sea, que son beneficiarios directos de esta parte de este trabajo que hoy estamos aquí presenciando, que a mí como alcalde me llena de satisfacción, de orgullo, poder decirle a la gente, sin elementos yo he estado presumiendo que hay la mayor inversión, pero no tengo los datos, que se había hecho en materia de obra hidráulica en Iztacalco. Eso lo dijimos en la campaña todo el tiempo y me parece que es importantísimo que se sepa los detalles de la obra, porque es muy grande, es muy importante y es obra que no se ve, que no se aplaude, pero que cuando falla se siente y genera protesta. Entonces, que cuando no falle y cuando no falte, que la gente sepa que no fue por obra y gracia de la naturaleza, sino porque hubo una dirección que emanó de la jefatura de gobierno que usted encabeza y que trajo estos beneficios. Entonces, pues nosotros en Iztacalco estamos muy satisfechos, le estamos muy agradecidos, ingeniero, por todas las obras aquí en Iztacalco. Siempre ha habido una coordinación extraordinaria con el sistema de aguas y la alcaldía siempre nos apoyamos en emergencias y en temas que se complementan y la verdad estamos muy satisfechos con el trabajo que alrededor del tema de agua potable y de drenaje en Iztacalco está realizando el sistema de aguas por orientación suya, por lo cual estamos muy agradecidos. Le pido a mis vecinas y vecinos le demos un caluroso aplauso a nuestra jefa de gobierno y al director general del sistema de aguas. Muchas gracias, bienvenida como siempre, jefa de gobierno. Las palabras de bienvenida del licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. A continuación, damas y caballeros, cedemos el uso de la voz al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del sistema de aguas. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
muchas gracias por acompañarnos, alcalde Armando Quintero, muchas gracias por su presencia. Bueno, miren, no les tengo todos los datos de las obras, lo haremos pormenorizado, pero sí quiero comentarles que simultáneamente con la reconstrucción, rehabilitación de esta planta potabilizadora Ciudad Deportiva número 2, también se hizo la rehabilitación de la planta potabilizadora La Viga 4. Son las dos plantas potabilizadoras que se hicieron en el 2020 o que terminamos su rehabilitación en el 2020. En este año estamos trabajando en la planta potabilizadora de Río Hondo para la zona de Pantitlán. Estamos trabajando también en obras de sectorización y en forma muy especial en la recuperación puesta en servicio de uno de los pozos megaprofundos que se encuentran en la Agrícola Oriental, en la Magdalena Mixhuca. Ese trabajo lo estamos haciendo con Pemex porque solo Pemex tiene herramientas para trabajar a profundidades tan grandes como la de estos dos pozos. En este mismo año tendremos entonces la aportación de uno de los pozos megaprofundos que ya están operando para darle más agua a la alcaldía de Iztacalco. Muy bien, si podemos empezar con la presentación, una presentación rápida para el recorrido. Esta planta potabilizadora, también la de La Viga 4, se diseñaron y operan para la remoción de los siguientes componentes. Primero, nitrógeno amoniacal, que se hace en estos areadores que tenemos a su lado izquierdo. Y después la remoción de hierro y manganeso, que son estas sustancias que le dan mucho color al agua y que deben retirarse para que el agua sea transparente y cumpla con toda la normatividad de agua para consumo humano. Así trabaja la planta. Esta planta tiene un caudal de diseño de 100 litros por segundo, es decir, permite potabilizar 100 litros por segundo del agua que viene de dos pozos. Uno de ellos es el pozo Ciudad Deportiva 2, lo pueden ver aquí en la parte del fondo. Este es uno de los pozos que nos entrega agua a esta planta potabilizadora. El otro pozo se llama Santa Úrsula y se encuentra a no más de 1,5 kilómetros de distancia de esta planta. La inversión para la reconstrucción de esta planta fue de 24 millones de pesos. Al final les doy un detalle del periodo en el que se construyó. Número de habitantes y colonias beneficiadas son 55,000 habitantes y las colonias son La Granja México, ex ejido de Magdalena Mixhuca, La Ramos Millán. La Agrícola Oriental recibe un poco de agua también de esta planta, principalmente las otras tres. La que sigue, por favor, el proceso. Entonces, el proceso empieza en la oxidación. La oxidación es por aireación y filtración. Todo el proceso que tenemos aquí lo desarrollamos con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La aireación se hace por medio de las charolas, como se puede observar, a donde recibe un proceso de oxigenación para eliminar la mayor cantidad posible del nitrógeno amoniacal que tiene el agua. Mediante un intercambio iónico, las superficies del agua se saturan con iones de manganeso y la oxidación se hace obteniendo un óxido no soluble, no mezclable en el agua, para poder retirarlo en los filtros. Los filtros son esos 4 tanques que están en la parte posterior del andador por donde hicimos el recorrido. Todavía ahí, por favor. La desinfección es muy importante. La desinfección se hace incorporando hipoclorito de sodio al agua que sale ya de los filtros y que se almacena en un tanque que está justo abajo de donde estamos parados en este momento.
El agua ya desinfectada con hipoclorito de sodio se toma con las bombas que tienen a su lado derecho y que inyectan directamente a la red de distribución. Muy bien, la que sigue, por favor. Son fotografías de pues, los componentes de la planta. Simplemente quisiera decir que hay un tercer tanque, este sedimentador, se alcanza a ver el nombre de este sedimentador, que permite aumentar la recuperación del agua, el agua que resulta de los filtros con esa materia que tiene que ser removida, pasa por el sedimentador, se sedimentan las partículas que debemos desechar ya hacia el drenaje, lo que queda de agua vuelve a entrar a los filtros para tener la menor pérdida posible del agua que debemos utilizar para consumo humano. Bueno, en las fotografías pueden ver, pues lo que también pueden mirar directamente en la planta, que son los equipos de bombeo, el sistema de control de motores, principalmente bombas que nos permiten manejar el agua a lo largo de todo el proceso de potabilización. La que sigue, por favor. Hay un sistema de vigilancia para poder conservar en las mejores condiciones a la planta que nos da tanto servicio. La que sigue, por favor. Y bueno, simplemente información en donde vemos que el plazo de ejecución de toda esta obra fue del 23 de octubre del 2019 al 4 de abril de 2020. Y la puesta en operación fue antes de lo que habíamos dicho en la pasarela, en el andador. Fue el 10 de abril del 2020, en plena pandemia. Doctora, es una de las obras que se nos quedó pendiente en las presentaciones del año pasado, pero también es muy importante mirar que ya la planta tiene poco más de un año en operación y sigue con todas sus condiciones de diseño, operando satisfactoriamente para poder tener el agua en las condiciones que necesitamos para el consumo humano. Doctora alcalde, entregamos la planta. Muchas gracias. Estimamos la intervención del doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. A continuación, damas y caballeros, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días o tardes, no sé. Me da mucho gusto estar con ustedes. Primero quiero felicitar a nuestro alcalde Armando Quintero por su triunfo aquí en Iztacalco. Que trabajamos siempre muy bien, de manera coordinada. Segundo, celebrar que pues estamos ya reuniéndonos, hay que seguirnos cuidando con la pandemia, no ha terminado la pandemia, aquí ha avanzado mucho la vacunación, pero de todas maneras hay que seguirnos cuidando. Ya tampoco podemos estar encerrados tanto tiempo, cerradas las actividades económicas, y depende más bien de cada uno de nosotros, y eso es muy importante, guardar todas las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, sana distancia. Si nos sentimos mal o algún familiar se siente mal, de inmediato acudir a hacerse una prueba para que reciba sus medicamentos y el seguimiento médico. Así que, pero ya pues tenemos que iniciar muchas actividades en la ciudad, y entre ellas pues estos encuentros que de alguna manera habíamos dejado abandonados, y pues la verdad es que no debe haber divorcio entre gobierno y pueblo, no debe haber divorcio entre la jefa de gobierno y la ciudadanía, y tenemos que estarnos encontrando nuevamente para poder hablar, platicar de lo que se ha estado haciendo, los trabajos que se han estado realizando, las obras, y que se conozca todo este trabajo, y también escucharlos a ustedes, porque a veces si uno se queda en la oficina pues no escucha realmente lo que piensa la ciudadanía, y no solo eso, sino también si realmente todas estas obras han tenido su impacto
o todavía tenemos problemas. Entonces, en el caso del agua, nos preguntaba Armando, ¿cuánta inversión ha habido aquí en Iztacalco? Entonces, les informo. Hay varios programas que tenemos para mejorar el abasto de agua en la Ciudad de México. Uno de ellos es un programa que llamamos sectorización. ¿Qué quiere decir eso? Medir el agua en donde está entrando y hacer pequeños circuitos de agua asociados a sus fuentes. Eso nos permite una mejor distribución y nos permite también controlar las fugas para que no haya tanta fuga y se pueda distribuir de mejor manera el agua. Me decía Sergio, que es también del sistema de aguas de la Ciudad de México, que aquí en Iztacalco hay 23 sectores en los que se divide estos circuitos de agua en la alcaldía Iztacalco. Este año vamos a terminar los 23. Eso significa que va a haber mayor control de presiones, mejor distribución de agua de un lado a otro lado del agua. Esto se termina por ahí de julio y agosto. Pero vamos a estar muy en contacto con el alcalde y sobre todo con ustedes, porque necesitamos saber cuál es el impacto de esta sectorización ya operando y conocimiento de ustedes si realmente está llegando más agua, menos agua, cómo está la presión del agua, de tal manera que realmente podamos hacer esta distribución. Este es un programa que no solamente es una obra, sino que tenemos que estar en contacto con la ciudadanía para poder saber si realmente estos sectores están funcionando. Entonces, por ahí de agosto, que ya empiecen a operar los sectores, vamos a estar muy de cerca para poder saber y que ustedes nos digan, pues aquí disminuyó el agua, aquí hay más agua, aquí hay más presión, aquí hay menos, se puedan hacer los ajustes y no dependa tanto del valvulista que anda moviendo el agua para ver si llega a un lugar o llega a otro, sino que ya quede de manera fija la cantidad de agua que llega a cada una de las colonias, a cada una de las zonas de cada colonia. Ese es el objetivo de la sectorización de los 23 sectores aquí en Iztacalco. Aquí en Iztacalco la mayor parte del agua viene de 6 pozos, también viene del Cárcamo de Dolores, es decir, del Poniente, de Santa Lucía y una parte del Cerro de la Estrella. Entonces, al poder distribuir los sectores podemos también controlar estas fuentes de agua. Muchas veces los pozos que hay aquí vienen con mala calidad del agua, porque esta zona pues era una zona lacustre, con ciertas características y a la hora de perforar el pozo pues no tiene la calidad adecuada. Entonces una parte muy importante es rehabilitar todas las plantas potabilizadoras. Hay muchas plantas potabilizadoras en la ciudad y aquí esta es una de las plantas potabilizadoras que se ha empezado a rehabilitar y que ya está operando. Yo les pregunto, no sé quién viva cerca de aquí, si tienen buena calidad del agua en esta zona, ¿sí? Entonces quiere decir que la planta potabilizadora está funcionando adecuadamente. Donde todavía nos falta más es en la zona oriente, en la agrícola oriental, pero la parte más al oriente, que está más cerca de Iztapalapa. En esa zona, este año estamos ya iniciando la rehabilitación de la potabilizadora. Esa va a estar lista o a finales de este año o a principios del otro. Lleva su tiempo, de tal manera que mejore la calidad del agua de esa zona. Entonces, para que ustedes sepan que no solamente es esta parte, sino que también estamos entrando al oriente de Iztacalco con esta planta potabilizadora. Al mismo tiempo se han hecho reposiciones de pozos y otros pozos que se hicieron hace tiempo en la administración anterior, unos pozos profundos que tuvieron muchos problemas y que ahora con Pemex estamos trabajando para poderlos utilizar, que no se quede todo ese dinero que se invirtió ahí abandonado, sino que realmente puedan utilizarse esos pozos que están aquí también en la Magdalena Mixhuca y que esperamos en los próximos meses poderlos habilitar y que realmente puedan proporcionar más agua y agua de calidad aquí a Iztacalco. Todo esto ha representado una inversión de cerca de 140 millones de pesos y estamos invirtiendo todavía una cantidad más o menos similar entre este y el próximo año para poder mejorar el suministro de agua en la alcaldía Iztacalco. Asimismo, hay otras obras de drenaje que se han venido haciendo que ya en otro momento podemos explicarles.
Estas obras tienen que ver con este programa integral del agua de la ciudad, en donde se rehabilitan pozos, plantas potabilizadoras, se hacen los sectores de agua para disminuir fugas y también queremos traer más agua de fuentes externas. Una de ellas es la presa Madín, que ya se está trabajando con la Comisión Nacional del Agua, la rehabilitación de muchísimos pozos en la zona de Lerma que estaban abandonados desde hace muchísimo tiempo. Y fíjense, estamos recibiendo hoy cerca de 30% menos agua del sistema Cutzamala, desde hace cerca de 4 o 5 meses. Y aún así sí hemos tenido muchas carencias, pero se ha logrado con todo este trabajo, pues que no tengamos una crisis mucho mayor, que se esté de alguna manera solventando toda esta situación a pesar de la disminución del agua que no hemos recibido del sistema Cutzamala, porque las presas de esa zona no ha llovido y han ido bajando y no se puede sacar tanta agua de esa zona. Así que esta es la explicación de la inversión del agua aquí en Iztacalco. Quiero también comentarles, porque es importante, que tenemos que seguir informando mucho, porque la pandemia, repito, nos alejó un poco y en algunos lugares se fueron con la finta de la campaña de odio que hubo en muchos lugares, muchas mentiras, muchas falsas informaciones, y tenemos que informar que somos parte de una transformación de la vida pública de México. El gobierno de la ciudad es parte de esa transformación. Aquí se gobierna para todos, se gobierna para todas, pero tenemos que estar informando lo que está ocurriendo en el país, que hay cosas que son falsas, que la gente no se vaya por esta mala información y que se conozca realmente y que se recuerde lo que había antes. El régimen de corrupción, todas estas obras se hacen ahora con menos recursos, imagínense. Con la pandemia disminuyeron los ingresos de la ciudad, pues porque mucha gente se quedó sin poder dar los impuestos suficientes, recibimos también menos ingresos en la ciudad y a pesar de ello no aumentamos los impuestos, se atendió la pandemia o se está atendiendo la pandemia y aún así se siguen haciendo toda esta cantidad de obras. Antes, ¿dónde iba todo ese dinero? Pues a las bolsas de unos cuantos. Todo lo que está haciendo el gobierno de México también. Toda esa corrupción que se acabó, en realidad hoy se está invirtiendo para la mejoría, para el bienestar. Y eso no se nos puede olvidar, porque no podemos regresar a lo que había antes, imagínense. Toda la pensión de adultos mayores que se da aquí en la ciudad y ahora en todo el país, la beca que hemos estado dando desde el gobierno de la ciudad a todos los niños y niñas, de Mi Beca para Empezar, que ha ayudado mucho, los programas de pilares, la inversión en agua, en drenaje, todo eso es gracias a que se tiene una visión distinta, se acaba con la corrupción, se gobierna de manera distinta y eso es lo que hay que estarnos recordando todos los días, porque si no, pues se va uno con la finta, la mala información. Así que hay que estar contentos, vamos saliendo de la pandemia, hay que seguirnos cuidando de todas maneras y hay que recuperar, rescatar ahora pues la reactivación económica de nuestra ciudad y estar difundiendo lo que significa la gran transformación de la vida pública de México. Pues muchas gracias a todos y a todas, felicidades Armando por este triunfo y que viva Iztacalco. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Cecilia Nava de El Sol de México. Buenos días a todas y todos. Me gustaría primero preguntarle al titular de SACMEX respecto a esta declaración que dio hace algunos meses la secretaria de Finanzas de que iban a ir por aquellos grandes consumidores. Por transparencia obtuvimos que son al menos 30 empresas las que son grandes consumidores en la Ciudad de México. Sin embargo, no nos dieron el nombre por contrato. Pero me podría decir más o menos de qué sectores son los que no están queriendo pagarles. A ver,
Sí se ha hecho una campaña muy intensa a través de la tesorería. La tesorería ha logrado recuperar una cantidad muy importante de los pagos de estos grandes consumidores, principalmente son industrias. Es lo que conocemos en el SACMEX como los consumidores no domésticos. Tenemos una lista muy completa, no me sé los nombres, te los podemos ofrecer directamente, y esto nos ha permitido tener en este momento un nivel de recaudación mayor a lo que se había establecido en el Código Fiscal. ¿Me puede decir cuál es esa recaudación y más o menos me podría dar un aproximado o el total de lo que les debe a la Ciudad de México estas grandes empresas? Mira, para no equivocarme, prefiero darte un dato preciso, enviarte un dato preciso del nivel de recaudación, y te lo puedo dar clasificado en doméstico, mixto, que es el doméstico comercial, los edificios que tienen abajo una tienda, un negocio pequeño, y los no domésticos, que es donde están los grandes consumidores. Eso te lo puedo enviar con todo gusto para decirte en este momento cuánto hemos recaudado en este año en cada uno de estos rubros. Quiero aprovechar la pregunta para informarles a todos. Hasta el mes pasado, desde más o menos 1994, el área comercial del sistema de aguas de la Ciudad de México, es decir, la que cobra el agua, estaba privatizada, estaba concesionada. Se habían hecho varios contratos y varias concesiones. Decidimos nosotros, ahora que venía la renovación de esa concesión, ya no hacerla. No porque tuviéramos algo en contra en particular de estas 4 empresas, sino que en realidad nos dimos cuenta que si la recaudación la hace el gobierno de la ciudad, recibimos más porque se le cobra a estos grandes consumidores. Entonces se desprivatizó el área comercial del sistema de aguas de la Ciudad de México, ahora lo opera SACMEX y la Tesorería de la Ciudad de México, son las mismas oficinas que existían antes, se va a mantener la tarifa popular que hay, y todos los problemas relacionados a veces con cobros excesivos de agua va a mejorar también, porque ahora lo operamos directamente nosotros, y se le va a cobrar el agua a quien más consume. Ese es el objetivo. Entonces, para que ustedes sepan que este proceso terminó, estas concesiones, y que ahora es el gobierno de la ciudad quien está a cargo del sistema comercial. Doctora, y aprovechando que tomó el micrófono, ayer en un boletín informativo se nos dio a conocer que los alcaldes ganadores de la Alianza Va por México hicieron la unión de las alcaldías, o la unión de los alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, y entre sus proyectos está lograr un presupuesto equitativo, más del que tienen. ¿Nos puede decir cuál es su opinión ante este mensaje que dan? Bueno, pues va a haber un trato institucional. Por cierto, por ahí escuché que decían que esta vieja idea muy conservadora de que quien cobre impuestos se quede con esos impuestos, en una idea que no va con un sistema equitativo precisamente, en donde haya una distribución de los ingresos, para que ahí donde menos hay, haya una distribución. Es decir, imagínense que los estados ricos de la República cobraran sus impuestos y se los quedaran, y los estados del sur pues no recibieran lo que es una distribución correcta. Entonces, eso está establecido en la Constitución de la República, esta distribución justa de los recursos, de acuerdo a una fórmula, y en la Ciudad de México por primera vez transparentamos esa fórmula, y esa fórmula va a permanecer. No se va a hacer un uso político de los recursos, ni mucho menos, y va a haber un trato institucional. Gracias. Siguiente pregunta, Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal, doctora? Buen día para todos y todas. Aprovechando la pregunta de los alcaldes, ¿cuándo se reunirá con ellos? Si hay algún día ya previsto para reunirse con ellos.
Bueno, ya se reunirá el secretario de gobierno cuando, repito, va a haber una relación institucional con todos los alcaldes y alcaldesas de la ciudad. En el tema del agua, que es el que nos trae a esta planta, la delegación de Iztacalco junto con Iztapalapa, desde hace 30 años que yo llegué a vivir esta ciudad, las quejas son de agua chocolatosa, agua sucia, a lo mejor no tan en el aspecto de que sea sucia, sino en los materiales ferrosos que nos estaba mostrando por aquí el ingeniero. En el caso de la parte que está pegada a Iztapalapa, de la alcaldía Iztacalco, ¿se planea finalmente ya este año, como decía usted, finalizar con esas quejas de la gente de tener agua chocolatosa en sus casas? Si quieres, Rafael, y luego Gracias. un comentario. Sí, bueno, a ver, lo que mencioné durante la presentación es que estamos trabajando en una tercera planta potabilizadora y esta planta potabilizadora está más hacia el oriente, para la zona de Pantitlán, y es la planta de tratamiento de Río Hondo. Como en el caso que aquí tenemos, el agua que proviene de los pozos también tiene esos elementos de fierro y magnesio que debemos retirar y que es lo que le da color al agua. Pero no es nada más la remoción del fierro y el magnesio, sino también del nitrógeno amoniacal para dejar el agua cumpliendo con todos los parámetros de la norma que nos permite entregarla con toda seguridad para consumo humano. Esta planta la estamos trabajando este año y deberá terminarse pues hacia fin de año para tener ya estos beneficios. Más el agua que provenga de los pozos megaprofundos, que tomando como referencia a los otros pozos que ya operan en la ciudad, nos ofrece agua con mejores características, algo de temperatura que tenemos que manejar también, pero esperamos no nada más mejorar en términos de la cantidad, sino también de la calidad del agua que se está abasteciendo y suministrando a toda la alcaldía. Hay que decir que las plantas potabilizadoras requieren las que encontramos, digamos, un presupuesto de operación muy alto. Entonces, lo que hizo cuando llegó el doctor Carmona es hacer un estudio con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para poder generar mejores formas de potabilización que no tuvieran un costo tan importante en la operación, de tal manera que siempre estén operando. Y eso es parte de lo que estamos viendo ahora del resultado de esta inversión en las potabilizadoras. Y finalmente un tema, bueno, le preguntamos al presidente López Obrador la semana pasada en la matutina con respecto al tema del metro. Él mencionaba que se iba a reunir con usted, cosa que según nos dice Presidencia ya sucedió. Si nos puede platicar adelantar algo de lo que comentaron, el presidente López Obrador, a pregunta de su servidor, ofreció de que si el dictamen que esta semana se va a dar a conocer lo pone así, él se compromete que a fines de año, con recursos federales, apoyándola a usted en su administración, se pondría en operación ya completamente la línea 12. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Vamos a dar mañana alguna información sobre esto. Como lo he dicho siempre, y es importante que se conozca porque también a veces hay una muy mala información. Lo primero para nosotros fue atender a las víctimas, cada una de las personas, familias que lamentablemente falleció alguno de sus familiares, han recibido todo el apoyo del gobierno, y al mismo tiempo, pues este dictamen que el día de mañana se da su primera parte, y ahí vamos a estar comentando algunas cosas de lo que viene hacia adelante. Lo que tiene que ver con las sanciones, eso le toca a la Fiscalía. A nosotros nos corresponde pues echar a andar la línea 12 del metro, pero de forma segura, porque lo que no podemos pues es que vuelva a ocurrir una tragedia como la que vivimos. Entonces tenemos que garantizar que opere de manera segura y a partir de ahí pues evidentemente la entrada en operación y todo lo que se tiene que hacer. Muchas gracias a todos y los buen día. Última pregunta, Daniela Vega de Uno TV. Buenos días. Si de inicio nos pueden compartir, por favor, cuáles serían las afectaciones que el agua con estas características, con hierro, manganeso, nitrógeno, podría traer a la población, y si estas características tan particulares las han detectado, además de en Iztacalco, que es una zona lacustre, como explicaban, en otras alcaldías de la ciudad. Sí se han detectado en otras alcaldías. Esta metodología y este proceso de potabilización no es exclusivo de los pozos de la zona de
de los pozos de la zona de Iztacalco, de la alcaldía de Iztacalco. Lo aplicamos en la Gustavo Amadero, en Iztacalco y en Azcapotzalco también, ¿sí? Pues en la zona oriente en general, Venustiano Carranza. Entonces sí es algo que se repite. Uno de los problemas principales es el color que toma el agua cuando se le adhiere desinfectante, cloro, sin haber retirado el nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal tiene que removerse porque ese tiene mayores problemas de salud. El fierro y el manganeso tienen el problema de ese color que no es adecuado para el consumo humano. Entonces, de esta manera, al retirar primero el nitrógeno amoniacal, luego hacer la remoción de fierro y manganeso, queda lista para que la adición de el desinfectante, cloruro de sodio, generalmente es hidrocloruro de sodio, que nos permite dejar libre de patógenos para tener todas las características que marca la norma para el consumo humano. ¿Afectaciones a la salud alguna? Si no se remueve el nitrógeno amoniacal, sí pueden ser afectaciones intestinales, principalmente. Gracias. Doctora, preguntarle, el día de ayer la Fiscalía General de Justicia Capitalina aseguró que ellos no dieron acceso a ningún medio de comunicación a la zona cero de la línea 12. ¿Hay algún indicio de quién sí pudo haber sido dado este acceso? No tengo conocimiento, como repetí el día ayer, no es política de nuestro gobierno andar filtrando noticias, siempre las damos a conocer de manera directa y en todo caso, si es que hubiera habido alguna filtración, pues tendrá que hacer su investigación la Fiscalía General de Justicia, que es quien tenía resguardada la zona. ¿Consideran que esta publicación internacional habría contado con alguna guía para enfocarse específicamente en lo que ellos señalan como la supuesta causa de este incidente, doctora? No lo sé, la verdad. Quien lea el artículo pues tendrá sus propias conclusiones, ahí vienen diversas fuentes, pero no quisiera comentar sobre el artículo. Ayer no es un tema de que, claro que tenemos que seguir hablando de la línea 12, la atención a las víctimas y la reparación de la línea 12, pero este tema de confrontación política al que nos quieren llevar, ahí sí no vamos a entrar porque eso no nos lleva a nada y además me parece que no tiene sentido politizar este tema. Doctora, hace unos momentos, añadiendo un poquito a la pregunta de mi compañera Cecilia, sobre esta unión de 8 alcaldías en la capital del país, ¿considerarían que su estrategia puede ser distinta a los planes que tiene el gobierno capitalino, el cual usted encabeza en estos momentos? Por ejemplo, ellos hablan de un frente común en materia de seguridad. ¿Estaría el gobierno capitalino decidido a coordinarse con esta unión para lograr objetivos en común en toda la ciudad? Constitucionalmente está muy claro el papel de las alcaldías y el papel del gobierno central y el papel del gobierno de México. Entonces la Constitución es quien rige y habla coordinación institucional, como hay con todas las alcaldías y debe haber. Gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos. Y así finalizamos este acto. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.